Me están escuchando, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué dudas tienen con respecto a los ejercicios del taller 2? Que lo voy a compartir aquí para que lo vean en pantalla. Ahí lo están viendo, ¿cierto? El punto 3. Listo, vamos a ver el punto 3. Bueno, este punto de generalizar para relaciones lineares. Listo, ok, entonces lo voy a pasar aquí al tablero y ya miramos. Ese punto yo incluso hasta pienso cambiarlo un poquito porque como está medio ambiguo, pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces nos dice ahí, tomando como base las definiciones de par ordenado y relación binaria, defina de manera recursiva la noción de n-upla o conjunto de n elementos ordenados y de relación n-área. Entonces vamos a hacer eso. En un momento yo pongo por acá por aquí, pongo por acá conectado. Listo. Mire que la idea es, tenemos, o pues definimos lo que son los pares ordenados, ¿cierto? El par ordenado XY, recuerde que lo definimos de la siguiente manera, nosotros tenemos que, eso lo definimos como el conjunto, los elementos son que son eh, el par, pues el conjunto que tiene los dos elementos XY y el singulete de la primera componente, ¿cierto? Que nos indicaría cuál es la primera componente. Lo tenemos definido y bajo esa definición, pues se mostró que, espera que se me está desapareciendo aquí el chat, hombre. Bueno, ahí sí. Ay, me desaparece el chat, bueno. Bajo esa definición se mostró pues que, pues primero que eso era conjunto y segundo que satisface pues esa propiedad de pares ordenados, ¿cierto? Que los pares ordenados van a ser iguales y solamente si la primera componente de uno es igual a la del otro y la segunda componente del uno es igual a la del otro, ¿cierto? Entonces la idea es, recuerde que con eso nosotros definimos lo que son las relaciones, espero yo que estoy compartiendo aquí, sí. Con eso definimos lo que son las relaciones binarias, ¿cierto? O sea, el concepto de relación que hemos definido hasta el momento es relación binaria, ¿cierto? Donde solamente tenemos pues un elemento relacionado con otro, ¿cierto? Y la idea aquí es como generalizar para poder pensar en relaciones n-áreas. Entonces, si nosotros tenemos este par ordenado, la idea es cómo nosotros podríamos, a partir de eso, definir la idea de, ya no de par ordenado, sino de terna ordenada, ¿cierto? Sería como pensar en x1, x2 y x3, ¿cierto? O sea, pensemos acá, inclusive podríamos pensar aquí, vamos a tomar con su índice de aquí para ir generalizando más fácil. Entonces x1, x2 ya lo tenemos definido, que es un par ordenado. Entonces esta sería una terna ordenada. ¿Cómo lo podemos definir con base en la noción de par ordenado? Lo podríamos definir como siendo el par ordenado, donde la primera componente es a su vez un par ordenado, que sería el par ordenado x1, x2, ¿cierto? Y la segunda componente sería el elemento x3, ¿cierto? Entonces sería pues como la idea. Ahí mire que uno va a tener entonces, si uno tiene dos pares ordenadas, ternas ordenadas, x1, eh, x2 y x3 igual a, digamos, y1, y2 y y3,
Ahí que tendríamos, eso va a ocurrir, entonces, si solamente sí que, si solamente sí, aquí tenemos, por la definición tendríamos esto, ¿cierto? X1, X2, X3 es igual a el par ordenado de la primera componente es Y1, Y2 y la tercera es Y3, ¿cierto? Como aquí lo estamos definiendo con base en la noción pues, de par ordenado, nosotros ya sabemos pues que para que dos pares ordenados sean iguales, tiene que haya pues correspondencia entre cada una de las componentes, ¿cierto? O sea, aquí la primera componente, en este caso x1, x2 tiene que ser igual a el y1, y2, y las segundas componentes deben de ser las mismas, ¿cierto? X3 debe ser igual a Y3. Y esto ocurre si solamente sí que, si solamente sí, X1 es igual a X2 y, perdón, X1 es igual a Y1 y X2 es igual a Y2 y X3 es igual a Y3. ¿Cierto? Entonces mire que definiendo entonces de esta manera lo que sería una una terna ordenada pues de elementos, ¿cierto? Con base en la definición de par ordenado, tenemos como que la propiedad fundamental para ternas ordenadas, de que dos ternas ordenadas van a ser iguales y solamente si son iguales cada una de sus componentes, o sea, la primera componente de esta igual a la primera de esta, la segunda igual a la segunda y la tercera igual a la tercera, ¿cierto? Y ahí se tendría pues como esa, esa propiedad pues fundamental que estamos buscando, ¿cierto? Entonces mire que esa sería una buena generalización para hablar de terna ordenada. Entonces en general, ¿cómo nosotros podríamos definirlo? Podríamos definir pues de manera recursiva, pues aquí tenemos para el caso de x1, x2 ya tenemos la definición, aquí tendríamos el caso para x3. Bueno, aquí pues era solamente como para mostrar pues que vale pues esa propiedad pues que nosotros buscamos. Ya para x1, x2, x3, x4, que sería como una cuádrupla de elementos pues ordenados, ¿cierto? Eso como lo podríamos definir con base en la noción de terna ordenada. Sería que sería la terna x1, x2, x3 y aquí el x4, ¿cierto? Ahí ya uno con la propiedad que mostró para x3 ya mostraría pues que para x4 también vale pues la propiedad pues de fundamental pues para cuádruplas ordenadas. Entonces, si uno continúa así, en general, como podemos definir, digamos, la n más 1 upla ordenada de elementos, ¿cierto? Sería x1, x2, así sucesivamente. Aquí tendríamos xn y aquí xn más 1. ¿Cómo lo definiríamos? Entonces sería, la definimos con base pues como a la n upla, ¿cierto? O sea, la n más 1 upla la vamos a definir con base en la n upla. Es que sería, aquí tendríamos la n upla pues de sus primeros elementos, x1, x2 hasta xn, y finalmente tendríamos entonces xn más 1, ¿cierto? Entonces mire que la definición recursiva que se pide pues ahí en ese ejercicio sería como estas dos, ¿cierto? Ya tenemos el caso base que es el que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Ya tenemos que este aquí es singulete de x1 y aquí doblete de x1, x2, ¿cierto? Y ya pues estos serían como casos particulares pues ya de esta regla que tenemos acá más general. Entonces sería como la definición pues la base, la definición pues base, y aquí sería como la definición recursiva. Y mire, con esta definición recursiva ya tomamos pues n siendo eh, un número mayor o igual que 1, o estrictamente mayor que 1. Entonces ya tendríamos acá el x3, pues para las 3 suplas, 4 suplas y sucesivamente, ¿cierto? O sea, con esta primera condición y esta segunda condición ya tenemos la definición recursiva de lo que sería una n upla para cualquier número natural n mayor o igual que 2, ¿cierto?
Y ahora, ¿qué sería una relación n-área? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería una relación n-área? Así una producto cartesiano n veces. Podríamos ver como un subconjunto del producto cartesiano, ¿cierto? N veces. Podríamos ver así. Pero no solamente el producto cartesiano, sino cualquier subconjunto. Porque mire que en el caso, para el caso pues, de relaciones binarias, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué es una relación binaria? Es un conjunto donde todos los elementos son pares ordenados, ¿cierto? Uno puede ver eso como siendo entonces cualquier subconjunto de un producto cartesiano, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, conjuntos A y B conjuntos, es cualquier, cualquier subconjunto de, de ese producto cartesiano A por B es una relación de A en B, ¿cierto? Que ahí pues tenemos que contemplar todas las posibles relaciones. El producto cartesiano sería como el mayor de, de todas las relaciones, donde todos los elementos de A están relacionados con todos los elementos de B. Tendríamos la menor de todas las relaciones, que sería el vacío. Pero ahí pues en ese intermedio hay un montón pues de relaciones, ¿cierto? Uno podría decir que el conjunto de todas las posibles relaciones de A en B sería partes de A producto B, ¿cierto? De esa manera nosotros podríamos, digamos, pensar entonces en que si nosotros tenemos aquí n conjuntos, A1, A2, digamos hasta AN, una relación n-área pues en esos conjuntos, ¿qué sería? En estos conjuntos. Es cualquier subconjunto de subconjunto de este producto cartesiano. Sería A, A1, producto, pongámoslo acá abajo mejor. A1, producto A2. Aquí vamos a agrupar pues como lo hicimos arriba pues en las NU pues que agrupamos a la izquierda, ¿cierto? Agrupamos esto, producto A3, así sucesivamente, ¿cierto? Aquí tendríamos pues esto, así sucesivamente hasta producto con AN, ¿cierto? Sería cualquier subconjunto de ese producto cartesiano. O simplemente podemos definir lo que serían pues los... Mira que estos de acá, como las NUplas, como la estamos definiendo aquí, ¿cierto? Serían elementos de este producto cartesiano. Entonces, cualquier conjunto donde todos los elementos sean NUplas, lo podemos ver como una relación, sin importar pues de qué conjuntos, en qué conjuntos va a ser esa relación. Ahora, si nosotros lo definimos así, ya estaríamos definiendo pues que es una relación de esos conjuntos, ¿cierto? En estos conjuntos A1 hasta E. Y sí es clara ahí como la diferencia, ¿cierto? O sea, el producto cartesiano ahí tendríamos pues como la mayor de todas las relaciones, pero para pensar en todas las posibles relaciones pues de n áreas en estos conjuntos, tendríamos que pensar en cualquier subconjunto de ese producto cartesiano. Cada subconjunto nos va a representar una relación. En el caso, por ejemplo, de las relaciones binarias, entonces tenemos, si usted tiene un conjunto, digamos los reales, entonces, una relación de reales por reales es que el producto cartesiano de reales por reales. Otra relación es el conjunto vacío, la menor relación posible. Otra relación es la identidad, que es la identidad de los reales, ¿cierto? Que eso sería un subconjunto pues, propio del producto cartesiano. Daría todos los pares ordenados pues, de reales, donde la primera y la segunda componente sean las mismas.
Otra relación es que es la relación menor o igual que en los reales, que también es su conjunto propio de ese producto cartesiano, ¿cierto? Donde la primera componente es menor o igual que la segunda componente. Bueno, y así sucesivamente la relación, pues, todas las posibles relaciones que ustedes pues conocen en los reales. Y cada una de ellas se va a corresponder con un subconjunto del producto cartesiano de reales por reales. Listo, entonces aquí uno simplemente podría decir entonces en una relación n-área es un conjunto donde todos los elementos son n-uplas. Listo. Ahí sería pues como esa sería como la generalización que se puede dar pues para el caso pues de pasar de relaciones binarias a relaciones lineares. Si es claro eso, es ahí. No, hola, profe. Podemos hacer el 2. Sé que ya lo vimos y ya se evaluó, pero no he podido encontrar la unión generalizada. Ah, listo. Entonces vamos a ver el 2. Listo, espero yo copio el 2 aquí. Listo, entonces en ese 2 que nos están dando. Es primero, está definiendo pues este conjunto A como siendo un conjunto que tiene acá un montón de R sub n, ¿cierto? O sea, por cada número entero positivo n, va a haber aquí un Rn, ¿cierto? Listo. ¿Y cómo están definidas esos Rns? Entonces son relaciones donde los pares ordenados son de esta manera, ¿cierto? O sea, son pares X y X más N, donde X pertenece a los naturales. Entonces, vamos a pensar primero en casos particulares, pues como para ir entendiendo qué nos daría pues como esa relación, ¿cierto? Como estamos pensando en los N pertenecientes a los enteros positivos, entonces el primer N sería igual a 1, ¿cierto? En ese caso, ¿qué tendríamos? ¿Qué sería Rn? ¿Qué sería Rn ahí? Entonces mire que Rn aquí, ¿qué sería? Sería pares ordenados X y X más 1, tal que X pertenece a los naturales, ¿cierto? ¿A qué se les parece eso? La función sucesor, ¿cierto? Listo. Entonces vámonos, ¿qué sería el R2? R2, entonces, ¿qué serían? Pares ordenados X y X más 2, tal que X pertenece a los naturales. Eso sería pues como la función que X más 2, ¿cierto? Que suma 2 a la primera componente. El R3, ¿qué sería? Serían los X y X más 3, tal que X pertenece a los naturales. Bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Halle
¿A qué relación es igual unión generalizada de A? ¿A qué relación es igual la unión generalizada de A? ¿Quién me dice? Mira que si nosotros unimos todos estos pares, todas esas relaciones que vamos a tener, pues primero vamos a tener todos los pares ordenados donde la primera componente es uno menos que la segunda. Vamos a tener todos los pares ordenados donde la primera componente es 2 menos que la segunda. Todos los pares ordenados donde la primera componente es 3 menos que la segunda, así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué nos daría entonces la unión de todos esos conjuntos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué daría la unión de todos esos conjuntos? N por N. Va a estar ahí todo ese producto cartesiano. Vamos a tener ahí, por ejemplo, pues la identidad estaría incluida y, por ejemplo, tendríamos que en la unión generalizada de A, vamos a tener aquí, por ejemplo, el 1,1 va a estar ahí. El 1, para que el 1,1 estuviera ahí, tendría que estar en alguno de estos de acá, pero estaría en alguno de esos conjuntos de ahí. No estaría, ¿cierto? Mire, acá siempre, en todas esas relaciones, siempre la segunda componente es mayor que la primera. No, aquí qué tendríamos, si digamos el 1,1 pertenece a la unión generalizada de A, existe, existiría un n en los enteros positivos tal que el 1,1 pertenecería a Rn, ¿cierto? Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 1,1, luego, pues por la definición de Rn, la definición de Rn que tendríamos que la segunda componente es la primera más n, ¿cierto? Ya, 1 sería igual a 1 más n. Contradicción porque n es un entero positivo. Un entero positivo, luego, ¿qué tendríamos? Luego tendríamos que
n más 1 va a ser estrictamente mayor que 1, ¿cierto? Entonces no ocurre. Son como los múltiplos positivos. ¿Será? ¿Múltiplos de qué? Tampoco. Ni idea. Mire que aquí en la primer conjunto que tenemos, pares ordenados donde la primera componente es 1 menos que la segunda componente. En el 2, pares ordenados donde la primera componente es 2 menos que la segunda componente. En R3, pares ordenados donde la primera componente es 3 menos que la segunda componente. Así podemos seguir, entonces, eso, existe un K tal que, esa sería como una forma de expresarlo, sería la relación XY tal que existe un K en los enteros positivos, habría que ponerle ahí, ¿cierto? Un K perteneciente a los enteros positivos, tal que Y es igual a X más K. Eso es lo mismo que decir que Y es estrictamente mayor que X. Esa es la relación eh, X mayor estricto a Y, ¿cierto? Entonces vamos a probar eso. Entonces vamos a ver que unión generalizada de A nos va a dar la relación, pongámosla acá como la escribió José Miguel, ¿cierto? Sería los XY, tales que existe un K en los enteros positivos. Bueno, aquí, y eso pues, esa sería la relación XY pues en los números naturales, ¿cierto? Tanto X como Y van a ser números naturales. La perteneciente a naturales, productos naturales, tal que existe un K en los enteros positivos, tal que Y es igual a X más K, ¿cierto? Mire que nosotros tenemos que, en los números naturales que vamos a tener, nosotros tenemos que, si como X, coma Y pertenecen a los naturales, se tiene que X es estrictamente menor que Y, si solamente sí que si existe un K mayor o igual que 1, ¿cierto? Un número entero K mayor o igual que 1, o en otras palabras, existe un K perteneciente a los enteros positivos, tal que Y es igual a X más K, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, aquí en realidad, ¿eso qué sería? Sería entonces sería lo mismo, pues, de decir que eso sería los X, Y, tal que, pues, perteneciente a los naturales, productos naturales, tal que X es estrictamente menor que Y, ¿cierto? Esa es la relación. Entonces, vamos a ver esa igualdad. Veamos esa igualdad con esta definición de acá, ¿cierto? Listo. Entonces, veamos primero que unión generalizada. Ahora, mire que si nosotros estuviéramos pensando, mire que nosotros habíamos visto aquí, cada uno de los elementos acá de este conjunto era una función, ¿cierto? Esta era la función sucesor, esta era la función pues que le suma 2 a cada elemento, esta es la función que le suma 3 a cada elemento, ¿cierto? Cada una de ellas es una función. Mire que al unirla, eso no nos está dando una función, nos está dando una relación que no es función, ¿cierto? La relación estrictamente, pues, menor estricto en lo natural. Con eso, pues nosotros tenemos que eso no sería un sistema pues compatible de funciones, inclusive para mostrar que es un sistema que no es un sistema compatible de funciones, tome R1 y R2 y muestre que ya no son compatibles, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vamos a tener que el 0 va a estar relacionado con el 1 en R1, ¿cierto? Y el 0 va a estar relacionado con el 2 en R1, entonces en la unión el 0 va a tener esas dos imágenes, ¿cierto? En realidad, pues el 0 va a tener infinitas imágenes, que sería el 1, el 2, el 3, todos los números mayores iguales que 1, ¿cierto? Entonces al unirlo no nos va a dar una función, ¿cierto?
Listo, entonces vamos a ver ahora entonces esta igualdad. Veamos primero entonces que la unión generalizada de A está incluido en este conjunto de acá, en los XY pertenecientes a naturales por naturales, tal que existe algún entero positivo, tal que Y es igual a X más K, ¿cierto? Vamos a ver primero esto. Listo. Entonces, tomemos un elemento de acá, sea, aquí pues estamos considerando que eh, todos los elementos de acá, todos los R sub n son relaciones. Por lo tanto, la unión generalizada de A es una relación, ¿cierto? Y esto de aquí, esto que definimos aquí, la relación pues es menor estricto en los naturales, es también una relación. Entonces vamos a mostrar la inclusión de una relación en otra. Entonces tomemos un par ordenado arbitrario, ¿cierto? Sea X, Y, un elemento que pertenece a la unión generalizada de A, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener de ahí? Tendríamos entonces que va a estar en alguna de esas relaciones R sub n, ¿cierto? Luego, existe, digamos, ahora mire que aquí, pues también esto de acá ustedes tienen que tener en cuenta que tal como está definido ese conjunto lo podemos ver también de esta manera. O sea, la unión generalizada de esos A sería que la unión generalizada sería la unión generalizada de los Rn, ¿cierto? Pensándolo aquí pues como con los, como ese conjunto está definido a partir de términos, ¿cierto? Entonces sería la unión generalizada de los Rn para los n que pertenecen a los enteros positivos, ¿cierto? Lo definimos pues ahí sería unir todas esas relaciones R sub n, ¿cierto? Listo. Y si nosotros sumamos acá eso, entonces luego existe un n en los enteros positivos. Aquí estoy, los enteros positivos, tal que ese par ordenado XY pertenece a R sub n, ¿cierto? Por definición de R sub n, ¿qué tendríamos? Se tiene que, aquí vamos a tener entonces que tanto la primera como la segunda componente, o bueno, ¿qué tendríamos? Que X pertenece a N y Y es igual a Y más 1, ¿cierto? Se tiene que X pertenece a los naturales y Y va a ser igual a X, perdón, más 1 no, sino X más N, ¿cierto? Listo. Luego, aquí que hicimos, mire que ya ese N va a ser las veces de ese K que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Luego, digamos haciendo aquí generalización existencial, existe un K perteneciente a los enteros positivos, ese K en ese caso, ¿cuál es? Es el N, ¿cierto? Tal que, tenemos que Y es igual a X más K, ¿cierto? Y como tenemos además que X pertenece a N, como X y pertenece a N, Y también pertenece a N. Pues, mejor dicho, aquí es porque tanto X como Y, como X, o sea, como X pertenece a N y N también pertenece a los enteros positivos, entonces tendríamos que Y también va a pertenecer a los naturales, ¿cierto? Luego, también tenemos pues que el par X, Y también pertenece a naturales por naturales. Entonces tenemos un elemento que pertenece a naturales por naturales y que satisface esta condición, luego pertenece a esto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener entonces que ese par XY va a pertenecer a este conjunto de acá, las parejas ordenadas XY pertenecientes a naturales por naturales,
tal que existe acá en los enteros positivos, eh, tal que y es igual a x más k. Ahí tenemos una primera inclusión, ¿cierto? Veamos entonces la inclusión en el otro sentido. Veamos la inclusión entonces acá. Entonces, veamos que este conjunto de los x, y pertenecientes a naturales, productos naturales, tales que existe un k en los enteros positivos, tal que y es igual a x más k, vamos a ver que eso está incluido en esta unión generalizada de acá. Pongámosla de esta manera, escribámosla de esta manera, ¿cierto? Unión generalizada de los Rn, tal que n está en los enteros positivos, ¿cierto? Tomemos un elemento de acá y veamos que está acá, ¿cierto? Sea x, y, le debería haber puesto un nombrecito a este conjunto. Pongámosle aquí R a esto por aquí. O pongámosle a esto mejor pongámosle a esto mejor acá, menor que en los naturales. Que sea esto perteneciente al menor estricto en los naturales. Que ya sabemos pues que es este conjunto pues de acá, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? Eh, existe, bueno, ¿qué vamos a tener? Bueno, luego, entonces, X, tanto X como Y, pues este par ordenado va a pertenecer a naturales por naturales. Y existe, voy a escribirlo acá en lenguaje natural, ya como aplicando reglas C, pues por ahí derecho, ¿cierto? Existe un K en los enteros positivos, tal que vamos a tener que, tal que Y es igual a X más K, ¿cierto? De esta igualdad que, que tendríamos luego, vamos a tener que, espere que vamos a mostrar que está en este, ¿cierto? Luego vamos a tener, entonces, la primera componente va a ser un elemento de los naturales, por el hecho de este par ordenado perteneciendo a naturales por naturales, ¿cierto? Ya vamos a justificar que ese par ordenado en cuál R sub K va a estar. Ahí va a estar en el R sub K, ¿cierto? Para que esté en el R sub K, ¿qué tiene que pasar? Que ese par ordenado, la primera componente sea un elemento que está en los naturales y la segunda componente sea la primera componente más ese número natural K, ¿cierto? Que eso ya lo tenemos aquí. ¿Cierto? Desde acá y de acá, por lo tanto, tendríamos entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos que el par X, Y va a pertenecer a RK, ¿cierto? Así el par X, Y sería el par X, X más K, ¿cierto? Entonces, X, Y sería igual a X, X más K. ¿Listo? Y tenemos que RK, bueno, entonces ahí ya que tenemos, ya pertenece a alguno de estos para un número natural K, entonces por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que ese par ordenado XY pertenece a esta unión generalizada de los n que pertenecen a los enteros positivos de R sub n. Listo.
Bueno, entonces ahí lo tiene. Ok, con gusto. ¿Qué otra duda tienen ahí con respecto a los ejercicios? Si pensamos en la intersección sería el vacío. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Le dan la razón a Laura o no le dan la razón? La intersección de lo de RSUN sería vacía. Aquí la pregunta entonces sería la siguiente. ¿Será que nosotros tenemos aquí que la intersección generalizada de los R sub n con los n pertenecientes a los enteros positivos es igual al vacío? O en otras palabras, ¿será que eh, intersección generalizada de ese conjunto A es igual al vacío? ¿Cierto? Pero y acá en este caso, pues por la definición de A, esto de acá es lo mismo pues que esto, ¿cierto? ¿Qué dicen ahí? ¿Es cierto lo que dice Laura o no? ¿Por qué están pensando tanto? Si es cierto lo que dice Laura, es cierto, yo creo que sí, entonces justifiquémoslo. ¿Cómo hacemos para justificar que un conjunto es vacío? Lo más fácil es suponga lo contrario, ¿cierto? Supongamos lo contrario. Es lo que vamos a justificar es sí. Supongamos, vamos a hacerlo pues por reducción al absurdo, ¿cierto? Supongamos que en este caso pues tenemos cualquiera de estos dos, pongámoslo con este de acá. Intersección de los R sub n con los n que pertenecen a los enteros positivos es diferente del vacío. Si eso es diferente del vacío, entonces es porque hay algún elemento ahí, ¿cierto? Luego, existe algún elemento, pongámoslo z. Ese z en realidad va a tener que ser un par ordenado, ¿cierto? Sí. Por el momento coloquémoslo como una variable pues así suelta, ¿cierto? Existe un z que pertenece a esa intersección generalizada de R sub n para los n que pertenecen a los enteros positivos. Es decir, tendríamos que Z pertenece a Rn para todo n perteneciente a, para todo n perteneciente a los enteros positivos. ¿Cierto? Pues mire que en realidad, pues, en esas relaciones no van a haber pares ordenados iguales, ¿cierto? Siempre, si tomamos pues pares ordenados donde las primeras componentes sean las mismas, en la segunda componente van a ser distintos, ¿cierto? Entonces ya pues, aquí va a ser fácil pues justificar que eso nos va a llevar a una contradicción, ¿cierto? Entonces, como va a pertenecer a todos los Rn en particular, ¿qué tendríamos? En particular, vamos a tener que Z va a pertenecer a R1 y Z también va a pertenecer a R2. ¿Listo? Como Z pertenece a R1,
En ese caso que tendríamos, ese Z tiene que ser un par ordenado X, coma, X más 1, con X perteneciente a los naturales, ¿cierto? Para algún X, pues, perteneciente a los naturales. Y como Z pertenece a R2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que Z espera, vamos a tener que Z va a tener que ser como, pongámosle aquí ya no X, sino pongámosle aquí, pongámosle aquí Y aquí Y más 2 con Y perteneciente pues a lo natural. Y ahí que tenemos, luego tendríamos entonces que X y X más 1 sería igual a Z, que sería igual a este par ordenado y Y más 2. Entonces, por igualdad de esos dos pares ordenados, ¿qué tendríamos? ¿De dónde? Tendríamos entonces que X es igual a y X más 1 es igual a Y más 1, más 2. Pero sustituyendo pues por iguales, sustituyendo por iguales, ¿cierto? Vamos a sustituir, teniendo en cuenta que X es igual a Y, ¿qué vamos a tener aquí? Sustituyendo aquí, ¿qué tendríamos? Que X más 1 va a ser igual a eh, X más 2. Contradicción, ¿cierto? Porque aquí si nosotros cancelamos el X, ¿qué tendríamos? ¿De dónde, de dónde se tiene? Tendría ahí que 1 es igual a 2, contradicción, ¿cierto? Llegamos a una contradicción. Como llegamos a una contradicción a partir de suponer que ese conjunto era diferente del vacío, por lo tanto, entonces, tiene que ser vacío. Aquí, José Miguel Monsalve. El ejercicio 7. Listo, espere, yo me fijo cuál es el ejercicio 7. Lo coloco por acá. Bueno, ahí tenemos, yo que estoy compartiendo aquí. Ay, listo, ok. Estoy compartiendo lo que es. Y sí tenemos entonces es el ejercicio 7, ¿cierto? Está pidiendo pues José Miguel Monsalve. Hay un José Miguel Monsalve en el curso, no es Hernán Monsalve, pero bueno, en todo caso. El conjunto que lo contiene es A por B. A producto E. ¿Será? Ah, bueno, más bien parte, ¿cierto? Más bien parte. Porque cada uno de estos, para que pertenezca a este conjunto, tiene que ser, eh,
sea, para que un elemento pertenezca a este conjunto tiene que ser una función de A en B. Una función de A en B va a ser un subconjunto de este producto cartesiano, ¿cierto? Ahí todos los elementos, todas esas f's van a pertenecer a partes de A producto B. Entonces, como todo esto pertenece a partes de A conjunto B, entonces eso sería su conjunto de partes de A conjunto B. Entonces vamos a hacerlo pues como más cuidado acá. Entonces veamos que A, B está incluido en partes de A producto B. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, ya que estoy siguiendo la notación, pues que incluso la tomé pues del libro las notas de Diego Mejía, pero veo que ese está, por ejemplo, en algunos libros, como en el de, creo que es el de, ay, se me olvidó el nombre, ah, Enderton. En el libro de Enderton también se usa esta notación pues para definir el conjunto de todas las funciones que van de A en B, lo denotan de esta manera, donde tiene aquí el exponente como a la izquierda, ¿cierto? En muchos otros libros la notación es así, ¿cierto? El exponente no lo colocan aquí a la izquierda, sino que lo colocan a la derecha, para que tengan pues en cuenta pues como esa variación en cuanto a notación pues de diferentes libros, ¿cierto? Pero aquí estamos siguiendo pues esta notación. Listo, entonces vamos a ver eso. Que sea, inclusive pongámosle un F de una vez pues para que sea una variable pues ya nos dé la idea de qué es lo que estamos representando por eso. Entonces sea F un elemento que está en este conjunto, ¿cierto? El conjunto de funciones de A en B, que está definido de esta manera, ¿cierto? Por definición de este conjunto, ¿cierto? Conjunto de funciones de A en B, se tiene que F va a ser una función que va de A en B, ¿cierto? Luego, eh, F va a ser subconjunto de A producto B, ¿cierto? Ujú. Aquí podríamos decir, pues F es una relación con dominio A y rango eh, subconjunto de B. Eh, de- Entonces, lo que había dicho anteriormente, vamos a tener que CF pertenece a partes de A producto B, como es un subconjunto, entonces hay partes de A conjunto B. Entonces, mostramos esta inclusión, ¿cierto? De uno por teorema del subconjunto, o mejor dicho, justifiquemos que esto de acá es conjunto primero, como, como A y B son conjuntos, A producto B es conjunto. Cuando nosotros pues definimos el producto cartesiano de dos conjuntos, nosotros justificamos que el producto cartesiano de cualquier dos conjuntos era conjunto, ¿cierto? Ahí ya ustedes se fijan pues cuál es el número del teorema pues para eso. Y, y por axioma de partes tendríamos entonces que partes de A producto B es conjunto. Le estamos aplicando partes a un conjunto y la axioma de partes nos dice que eso siempre nos va a dar un conjunto. Luego,
por teorema, por, por lo que mostramos pues acá en uno, y por teorema del subconjunto, se tiene que este conjunto es, pues que esta clase de objetos que habíamos definido allá arriba es conjunto. ¿Listo? Entonces ahí estaría pues como esa demostración, ¿cierto? ¿Es claro ahí? Claro lo que hicimos ahí. Sí, listo. ¿Qué más dudas tienen? Ejercicio 10, listo, vamos a ver el ejercicio 10. El ejercicio 10. Entonces miren lo que nos está pidiendo ese ejercicio. Ah, bueno, el enunciado del 9 ahorita lo miramos, entonces lo dejamos para mirar después de este 10. Si se me pasa y me recuerda José Miguel. Listo, entonces vamos a ver este. Tenemos que f es una función biyectiva. Y a partir de esa función f vamos a definir esta otra función h que va de partes de a en partes de b, ¿cierto? ¿Cómo la definimos? Un elemento aquí x, ese x sería un elemento de partes de a, ¿cierto? Es decir, sería un subconjunto de a. Ese elemento x, ¿en qué se va a ir? Se va a ir en la imagen directa de ese elemento x bajo la función f, ¿cierto? Ahí sí se entiende pues como cómo está definida esa función. ¿Cierto? O sea, mire que aquí la idea, pues voy a hacer incluso el gráfico aquí como para verlo de una manera pues como más gráfica. Tenemos esta función f que va a ir del conjunto A en el conjunto B, ¿cierto? Vamos a pensar en la función h que ya no va a ir de A, sino de partes de A, es decir, en conjunto que tiene todos los posibles subconjuntos de A, sería pues digamos el partes de A. Aquí tendríamos todos los posibles subconjuntos de B, ¿cierto? Tendríamos partes de B. Y vamos a definir entonces una función de el conjunto de todos los posibles subconjuntos pues, de partes de A en partes de B, ¿cierto? Esa es la función H que vamos a definir. Entonces la idea es, si usted tiene aquí un X, tomemos este como siendo el X, que sería este conjunto de acá, ¿cierto? Mire que ese X va a ser un subconjunto de A, ¿cierto? Entonces pensemos en qué lo vamos a mandar, en qué subconjunto aquí de B lo vamos a mandar. A ese subconjunto aplíquele la imagen directa bajo la función f. Eso nos va a dar aquí otro conjunto, ¿cierto? Ese lo vamos a mandar entonces en la imagen directa de x bajo la función f. Como es una función que va de a en b, esa imagen directa de x bajo la función f nos va a dar un subconjunto de b, ¿cierto? ¿Listo? De lo que nos están pidiendo aquí es eh, mostrar que la función como está definida aquí h, eh, es biyectiva, pero lo vamos a hacer usando ese teorema que nosotros mostramos de que para mostrar que es biyectiva, uno lo que puede hacer es construye una función que sea inversa a izquierda y a derecha de h.
Si usted logra hacer eso, entonces, por los teoremas que mostramos, esa función va a ser inyectiva por el hecho de que tiene inversa a izquierda. Y va a ser sobreyectiva por el hecho de que tiene inversa a derecha. ¿Cierto? Entonces, en realidad, con eso ya mostraríamos que ese H es biyectiva. Eso incluso, pues, cuando estemos el próximo semestre, pues, en la parte de equipotencia y cardinalidad, eso, ese teorema va a ser, pues, bastante útil, ¿cierto? El teorema, pues, esos teoremas pues, de función inversa izquierda, ¿cierto? Para mostrar inyectividad y sobreyectividad. Listo, entonces aquí tenemos más o menos la idea, ¿cierto? Ahí sí, digamos, es claro más o menos lo que nos está pidiendo el ejercicio. Sí, listo, entonces hagámoslo. Vamos entonces, aquí pongamos aquí solución pues del ejercicio, vamos a irlo haciendo por acá. Entonces, la idea es definir esta función h gorro, ¿cierto? Sea h gorro, ¿cómo la vamos a definir? Entonces, la idea es que sea inversa a izquierda y derecha de h, ¿cierto? Entonces vamos a definirle que satisfaga esas condiciones. Entonces, para que sea inversa a izquierda y derecha, lo primero que tiene que ocurrir es que esa función vaya en el sentido contrario de h, ¿cierto? La que tendría que ser una función que va a ir de partes de b en partes de a, ¿cierto? Tiene que ir una función que va en el sentido contrario. ¿Cómo la definimos de tal manera que eso nos dé como la inversa de h? O sea, mire que si este h es inversa izquierda y derecha de h, nosotros ya vimos pues que si una función satisface esa condición, en últimas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros vimos que ese h gorro en últimas va a ser la función inversa de h, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para definir ese h gorro? Aquí si nosotros tomamos un elemento en partes de b, es decir, sería como un subconjunto acá de B, ¿en qué lo mandamos en partes de A, bajo esa función? Con la inversa de F definimos la H, puede ser, eh, podría ser con la inversa de H, pero entonces, ¿aquí qué haríamos con la inversa? Aquí, o sea, aquí, ¿cuál sería el H gorro de Y? Mire que la idea es que de tal manera, pues lo tenemos que hacer de tal manera que si nosotros, por ejemplo, componemos esta H con H inversa, eso nos dé la identidad, ¿cierto? La imagen, la imagen directa inversa. Sería más bien la imagen inversa es la imagen inversa de ese conjunto Y bajo la función f. O recuerden que eso es lo mismo que aplicarle pues la imagen directa bajo la función inversa, que en este caso, como nosotros tenemos que f es biyectiva, en particular es inyectiva, f inversa va a ser función, ¿cierto? Y aquí podemos pensarlo acá, entonces aquí ¿qué le ponemos? F, aquí estaríamos pensando en la imagen inversa, ¿cierto? En la imagen inversa de Y bajo la función f, que ustedes ya saben que esto puede ser lo mismo que nosotros pensar en la función inversa, sacarle la imagen directa bajo la función inversa, ¿cierto? Nosotros ya vimos pues que esas dos cosas van a ser iguales, eh, van a ser iguales pues en general en cualquier relación, ¿cierto? Listo. Lo que pasa es que, digamos, en el caso en el que f no fuera invertible, estaríamos pensando en la relación inversa, no sería una función, no que sería. Listo, pero entonces mire que aquí por el momento ya definimos esa función h, ¿cierto? H gorro, perdón, ¿cierto? Entonces veamos que satisface estas dos condiciones, de que es inversa a izquierda y a derecha de h. Entonces, veamos la primera condición, entonces veamos primero que h gorro es inversa a izquierda, veamos primero, a izquierda de h. Mire que con eso ya estaríamos asegurando pues que h va a ser inyectiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces,
Recordemos primero la definición, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Entonces, si componemos h gorro y h, colocando h gorro a la izquierda, ¿cierto? Si componemos de esta manera, ¿eso qué nos debe dar? Nos debe dar la identidad a la izquierda de, pues en el dominio de h. El dominio de h es partes de a, ¿cierto? Identidad en partes de a. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que mostrar, ¿cierto? Ahora, recordemos que para mostrar igualdad aquí sería, estamos pensando pues de igualdad de funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mostremos que los dominios son los mismos y que para cualquier elemento del dominio, las imágenes van a ser las mismas bajo las dos funciones, ¿cierto? Entonces, veamos primero esto. ¿Qué tenemos acá? Pues primero, ¿cuáles son el dominio de esta composición que nos da? Partes de A, ¿cierto? Partes de A. Y miren, estamos componiendo una función que va de eh, partes de A en partes de B, ¿cierto? Ya, este va de partes de A en partes de B, y después esta va de partes de B en partes de A. Entonces, en últimas, el dominio, ¿cuál va a ser? Partes de A, ¿cierto? Y ese es el mismo dominio de la identidad en partes de A. ¿Listo? Entonces, ahí los dominios pues son los mismos. Veamos ahora entonces que para todos los elementos del dominio de esas dos funciones, las imágenes son las mismas bajo ambas funciones, ¿cierto? Ya veamos que para todo x que nosotros tomemos en partes de A, vamos a tener que mostrar que bajo las dos funciones, las imágenes van a ser las mismas, ¿cierto? Es decir, que h gorro de h aplicado a x va a ser igual a h, perdón, a la identidad en partes de A aplicado a x, ¿cierto? Digámosle acá esto 1, 1 y pongámosle a esto 1, 2, ¿cierto? Aquí tomemos un elemento arbitrario en partes de A, ¿cierto? O sea x, un elemento de partes de A. Vamos a ver que estas dos cosas son iguales. Entonces, ¿qué tendríamos acá? H compuesto H gorro aplicado a X, ¿eso qué nos va a dar? Es por la definición de, bueno, ¿esto qué nos daría? Pues primero, pues por esa composición de funciones, eso nos da H gorro de H de X, ¿cierto? Listo. Leemos eso pues en composición pues de funciones, ¿cierto? Ahora, por la definición de H, ¿eso qué nos da aquí? Y mire que H, como está definida aquí, lo que hace es mandar un elemento en la imagen directa bajo la función f, ¿cierto? En su imagen directa bajo la función f. Entonces, ¿esto aquí qué sería? H gorro de la imagen directa de x bajo la función f, ¿cierto? Entonces, aquí por definición de h, ¿cierto? Ahora, por la definición de h gorro, ¿eso qué sería? Es aplicarle la imagen inversa a ese conjunto bajo la función f, ¿cierto? Entonces sería f inverso de f de x, ¿cierto? Ahora, o sea, x perteneciente a, es decir, luego vamos a tener que x es un subconjunto pues de a, listo, ok. Ahora, esto de aquí es igual a x, ¿por qué? O sea, primero, para cualquier conjunto x se satisface esta igualdad. Y para cualquier x y para cualquier función f se satisface esta igualdad.
Bueno, pero por el hecho de que es biyectiva, eso se va a cumplir y por el hecho también de que X es un subconjunto de A, ¿cierto? Ah, pues X es subconjunto de A y F es biyectiva, ¿cierto? En realidad aquí estamos usando ¿qué? ¿La inyectividad o la sobreyectividad? Para pasar de aquí a aquí necesitamos ¿cuál de esas dos? ¿Inyectividad o sobreyectividad? Sobre. No. En realidad ahí necesitamos es el hecho de que sea inyectiva. Eh, Si no, si esa F no fuera inyectiva, puede ser que eso no dé. No, en cierto modo, ambas no. Pues sí, desde luego que tenemos ambas, ya nos aseguramos que eso va a valer, ¿cierto? Pero en realidad la propiedad que requiere en este caso es la inyectividad. Hay unos ejercicios antes, pues en un punto antes que precisamente pues le pide mostrar eso y pide mostrar pues que digamos en el caso en el que F no sea inyectiva, esa igualdad no se da, ¿cierto? Ahí ustedes van a hacer ese ejercicio pues si no lo han hecho todavía, hagan ese ejercicio, ¿cierto? Mostrar pues que en el caso en el que F no sea inyectiva, esta igualdad puede no darse. Pero si es inyectiva, esta igualdad sí se da, pues teniendo en cuenta además pues que estamos trabajando con un subconjunto pues de A, que es el dominio pues de F, ¿cierto? Aquí en realidad estamos usando es la inyectividad. Que si ponen ahí, pues, porque es biyectiva, listo, ahí se curaron en salud, porque eh, ahí, pues, tienen más todavía, pues, de lo que es estrictamente necesario, ¿cierto? Pero bueno, acá tengan presente, pues, en este caso la inyectividad, entonces tengan en cuenta hacer esos ejercicios, pues, que le piden mostrar que esta igualdad puede no cumplirse en el caso en el que F no sea inyectiva, ¿cierto? Y que en el caso en el que sea inyectiva, sí sea, ¿cierto? Ese es otro ejercicio, pues, que hay anteriormente. Listo, entonces aquí tendríamos ya, por un lado, eh, el hecho pues de que esa H gorro va a ser inversa a izquierda de H. Nos faltaría mostrar que H gorro es inversa a derecha de H. Aquí que tendríamos entonces 2. H gorro es inversa a derecha de H, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar acá? Es decir, si nosotros componemos H gorro con H colocando H gorro a la derecha, ¿cierto? Eso nos debe dar la identidad en el codominio de H, es decir, en partes de B. Eso es lo que tenemos que mostrar, ¿cierto? Y lo vamos a hacer pues de la misma manera que lo hicimos arriba. Entonces aquí primero, entonces mostremos primero pues que los dominios son los mismos y después mostremos que las imágenes para cualquier elemento son las mismas bajo las dos funciones, ¿cierto? Cualquier elemento del dominio. Entonces, tomemos acá, ¿cuál sería el dominio de esta composición, ¿cierto? H gorro compuesto con H. En este caso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar partes de B, que es igual al dominio de la identidad en partes de B. ¿Listo? Ok. Y vamos ahora entonces a mostrar que para cualquier elemento que nosotros tomemos en ese dominio, en este caso pues partes de B, pongámosle acá Y, cualquier Y que tomemos en partes de B, vamos a tener que la imagen para ese elemento bajo cualquiera de las dos funciones, ya, bajo esta composición, pues aplicado a Y, va a ser igual a la identidad en partes de B aplicado a Y, ¿cierto? Con estas dos cosas ya vamos a tener, pues por el teorema que mostramos de igualdad de funciones, que esas dos funciones van a ser las mismas, ¿cierto? Listo, entonces, sea
Y un elemento que pertenece a partes de B. Es decir, o luego tenemos entonces que Y es un subconjunto de B, ¿cierto? Veamos entonces este de acá. Tenemos que, se tiene que, entonces comencemos por acá. Ahí. H gorro compuesto H aplicado a Y, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar H de H gorro de Y, ¿cierto? Por la definición de Y, ¿qué sería? Entonces sería H aplicado a la imagen inversa del conjunto Y bajo la función F, ¿cierto? Eh, por definición de H gorro, ¿cierto? Y por la definición de H, ¿qué tendríamos? Tendríamos que sería la imagen directa de la imagen inversa del conjunto Y bajo la función F. Es por definición de H. ¿Listo? Y esto va a ser igual a Y. ¿Pero por qué? ¿Cierto? O sea, esto nos va a dar Y, pues tenemos que Y es su conjunto de B y además aquí es donde usamos el hecho de que F es sobreyectivo. ¿Cierto? Para que esa igualdad aquí se dé, tiene que satisfacer pues con estas dos condiciones. Primero que tomemos un subconjunto del codominio pues de esa función y que además esa función sea sobreyectiva, es decir, que ese debe sea precisamente el rango de esa función f, ¿cierto? Aquí también entonces es por un ejercicio que hay anteriormente, que precisamente pone a mostrar esta igualdad bajo estas condiciones, ¿cierto? Y un punto anterior pide mostrar que esa igualdad puede no darse en el caso en el que esa función f no sea sobreyectiva, ¿cierto? Listo, entonces con esas dos cosas que tenemos entonces que h es inversa izquierda y derecha de h gorro es izquierda a inversa y derecha de h. Y use esto para mostrar que h es inyectiva. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, pues por el teorema pues, que mostramos anteriormente, si una función tiene inversa de izquierda a derecha, es, es biyectiva y además esa función va a ser la inversa, ¿cierto? Como h tiene inversa a derecha e izquierda, entonces es biyectivo, ¿cierto? Por el hecho de tener inversa a derecha es sobre y por el hecho de tener inversa a izquierda es inyectivo. ¿Listo? Claro el ejercicio. Ok, con gusto. Bien, aquí que ya pues hay unos ejercicios un poco más entretenidos, donde hay que usar un poco más pues de las cosas que se han mostrado anteriormente y tener un poco más presente pues como las propiedades de las funciones pues que ya se han mostrado anteriormente, ¿cierto? Y tranquilos que cada vez eso se va poniendo más entretenido. En teoría de conjunto nos vamos a entretener más todavía. Y cosas, por ejemplo, de este tipo, estas formas de mostrar, por ejemplo, biyectividad de funciones, las vamos a usar bastantes, pues, sobre todo en la parte de cardinalidad. Entonces, deben de tener eso presente, ¿cierto? Deben de hacer, pues, como la mayor cantidad de ejercicios que puedan y tener pues bien claros esos conceptos pues para el próximo curso pues de conjuntos. Bueno, por acá me habían dicho entonces otra duda era con respecto al ejercicio 9, ¿cierto? Respecto al ejercicio 9 lo voy a colocar aquí. Ok.
Listo, entonces el ejercicio 9, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? A ver, yo fijo ya, aquí. Listo. Ay, ahí están viendo el tablero, ¿cierto? Están viendo el tablero, listo, ok. Bueno, entonces tenemos una función que va de A en B. Y C sub I es un conjunto para I perteneciente a los naturales. ¿Cierto? O sea, tenemos ahí como una familia de conjuntos. Para cada número natural I hay un conjunto C sub I, ¿cierto? Pensemos en esa familia pues como de conjuntos. Eh, en ese caso, entonces lo que pide el primer punto es mostrar que, o sea, si uno primero une todos esos conjuntos y a esa unión le saca la imagen directa bajo la función f, eso es lo mismo a si le saca la imagen directa a cada uno de esos conjuntos y después une todas esas imágenes directas, ¿cierto? Debe suponer que cada sesui está en... No, no, ese sesui no tiene ninguna restricción, porque recuerde que en la definición de imagen directa nosotros tomamos un conjunto A cualquiera, ¿cierto? O sea, mire que aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos algo de este tipo. Tendríamos aquí esa función f, ¿cierto? Y por aquí tendríamos todos los SUI, ¿cierto? Ese SUI puede ser que tenga elementos pues que están en el dominio de F, otros que no, ¿cierto? Entonces digamos que sea el C sub 1, por aquí el C sub 2, el C sub 3, digamos, por acá. Inclusive podría haber aquí un C sub 4 que no tenga ningún elemento en común con eso, ¿cierto? Y fíjense como esa familia de conjuntos, algunos pues van a tener elementos en común con el dominio de F y otros no, ¿cierto? El asunto es que aquí en el lado izquierdo de esta igualdad, lo que nosotros estamos pensando es, primero, una todos esos C sub I, ¿cierto? Y al conjunto que le dio toda esa unión, sáquele la imagen directa bajo la función f, ¿cierto? Mientras que acá a la derecha de la igualdad lo que tenemos es lo contrario, es a cada uno de esos C sub I, sáquele la imagen directa bajo la función f, ¿cierto? O sea, saque aquí el f de c sub 1, después el f de c sub 2, ahí, el f de c sub 2, bueno, y así sucesivamente, y después una todas esas imágenes directas, ¿cierto? Esa es la idea ahí. Bueno, entonces ya estando claro, pues como qué es lo que hay que hacer o qué es lo que nos dice el ejercicio, pues no sé si de pronto alguien tiene alguna duda, pues, y con respecto al ejercicio, pues el enunciado. Y entonces ya, si está todo claro, entonces vamos a demostrar esa igualdad, ¿cierto? Inclusive, mire que esto se podría hacer, eh, bueno, recuerde que la noción de imagen directa nosotros la definimos en general para relaciones, ¿cierto? Aquí entonces podríamos hacerlo con un f que no sea necesariamente pues una función, sino una relación. Eso también pues valdría ahí pues en ese caso general, ¿cierto? Pudo haber enunciado pues no con f función, sino con f una relación pues cualquiera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa igualdad de conjuntos? Podemos intentar hacerlo ¿por qué? Por equivalencia, ¿cierto? Tomemos un x que pertenece a la imagen directa bajo la función f de este conjunto de acá, de la unión generalizada de los S u i, tal que y pertenece a los naturales, ¿cierto? Eso ocurre si solamente si que, bueno, voy a ponerlo aquí hacia abajo para no tener que pasar aquí. Si pertenece a la imagen directa bajo esa función es porque existe algún elemento en este conjunto tal que esta es la imagen. Bueno, aquí incluso no pongámosle x, no, pongámosle un y pues como para
seguir la cancionada mía de que las y siempre están en el codominio, pues en el rango de la función y las x están en el dominio, pero eso es bobada mía, pues podemos haber usado pues la x sin ningún problema. Listo, entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Si esto pertenece a la imagen directa de este conjunto o la función f es porque existe algún elemento x en este conjunto, ¿cierto? Inclusive voy a poner esto sin cuantificadores acotados, sino que de una vez así. Existe algún x que está en esta unión generalizada de los C sub i, tal que i pertenece a los naturales, tal que el par xy pertenece a f, ¿cierto? Es decir, ese ya sería la imagen de un elemento que está en esa unión generalizada, ¿cierto? Listo. Y queremos llegar pues a este otro de acá, o sea, para que ese x pertenezca a esa unión generalizada, aquí sería pues por definición, imagen directa, bajo la función f, ¿cierto? Para que este x pertenezca a esa unión generalizada es porque hay algún i en n tal que ese x pertenece a C sub i, ¿cierto? Existe un x y aquí entonces sería equivalente a que existe algún i en los naturales tal que x pertenece a C sub i, ¿cierto? O sea, ese x va a pertenecer a alguno de esos conjunticos que hay acá. Y el par xy pertenece a f. Listo. Vamos a pensar aquí, ¿qué es, a dónde es que queremos llegar? A que ese y pertenezca a, a este conjunto de acá de la derecha, ¿cierto? Ya, aquí sería la unión generalizada de las imágenes de los SUI, ¿cierto? La unión generalizada de las imágenes de los CSUI bajo la función f para los i que pertenecen a los naturales, ¿cierto? Listo. Eso es a lo que queremos llegar. Devolvámonos aquí. Para que esto ocurra, ¿qué tiene que ocurrir? Que para algún i en los naturales, ese y pertenezca a la imagen directa de ese sub i, ¿cierto? Aquí existe algún i en los naturales, tal que y, no, pongámoslo acá sin cuantificadores acotados mejor. Existe algún i, tal que i pertenece a los naturales y y pertenece a la imagen directa de C sub i bajo la función f, ¿cierto? Esta equivalencia va a ser por definición unión generalizada. Listo. Ahora, para que este y pertenezca a la imagen directa de ese C sub i, ¿qué debe ocurrir? Que eh, sea la imagen de algún elemento que está en C sub i, ¿cierto? Ya esto va a ser equivalente a, vamos a colocar esto aquí, existe un i, existe un i, tal que i pertenece a n, y entonces que y pertenezca a la imagen directa de C sub i es lo mismo que decir entonces que existe algún x, vamos a usar la misma variable que estamos usando aquí, ¿cierto? Existe un x tal que el par xy pertenece a f. Existe, espere, existe algún x que está en C sub i, aquí me quedó faltando una partecita, ¿cierto? Existe algún x que está en C sub i y tal que ese y es la imagen de x bajo la función f, ¿cierto? Listo. Ok. Si nosotros sacamos este cuantificador, lo podemos sacar acá, ¿cierto? Intercambiamos el orden de los cuantificadores y
Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacerlo aquí. Aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, existe, pero aquí también voy a cambiar el orden aquí de una vez. Entonces, existe un X y existe un Y, tal que Y pertenece a los naturales y X pertenece a C sub y el par X, Y pertenece a F. Desde acá para acá es por el hecho de que X no aparece libre acá, ¿cierto? X no aparece libre en Y perteneciente a N. Y también estoy usando pues conmutatividad de existe con existe. Listo, y estas dos cosas son equivalentes porque aquí este I no aparece libre acá, ¿cierto? I no aparece libre acá, entonces se puede poner solamente cuantificar esto, y aquí estoy pues usando también cuantificadores acotados, ¿cierto? Y sería porque I no aparece libre en X, Y pertenece a F. Y notación, ¿cierto? Cuantificadores acotados. Listo, ahí tendríamos la equivalencia, ya por generalización y extensionalidad se tiene la igualdad. Pues la extensionalidad es para cuando estamos hablando de igualdad de conjuntos, ¿cierto? Ya cuando uno generaliza, pero está mostrando la implicación solo en un sentido, ahí es simplemente por definición de inclusión, porque ahí no se usa por extensionalidad. Bueno, habría que ver cómo lo usó. Pero si está usando la regla C, pues me imagino que no lo está haciendo por equivalencias, porque cuando uno hace equivalencias, aplica la regla C, ahí normalmente hay problemas. Ya, desde ahí tendría que ver cómo lo resolvió para ver si hay problemas o no. Si quiere, me pueden mandar eso pues por correo, yo ya lo resolvería de pronto mañana. Porque incluso ya les tengo una triste noticia y es que me toca salir ya. Que tengo una cita médica ahora a las 4:30 y me toca salir ya para poder llegar a tiempo. Ah, bueno, aunque ya mañana pues también, ¿para qué le voy a responder si ya el parcial es de 8 a 10? Bueno, mándemelo a ver si de pronto logro verlo ahora cuando llegue. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, no tengo pues como más tiempo ahora para seguir resolviendo otros problemas. Espero entonces que bueno, que hayan hecho bastantes ejercicios y que por lo menos haya resuelto pues algunas dudas aquí. Y bueno, mucha suerte mañana en el parcial. Que estén muy bien. Hasta luego.